Hola queridos espectadores, esta vez la oscuridad viene de una persona que nadie esperaba. La ex-suegra de Tuna, con un corazón lleno de resentimiento y ambición, ha planeado algo extremadamente peligroso: secuestrar a Henry, su único hijo, y también el punto más débil de Tuna. ¿Logrará llevar a cabo este cruel plan? ¿Podrá Alex, dispuesto a enfrentarse a cualquier fuerza, proteger a Tuna y su hijo de este peligro que se acerca? La historia está entrando en momentos cada vez más tensos y emocionantes. Las relaciones, los secretos que habían estado ocultos por tanto tiempo, todo comenzará a ser revelado. No apartes la mirada, porque los eventos tensos, emocionantes y sorprendentes de la historia de Alex y Tuna te mantendrán pegado a la pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo momento de esta historia, llena de altibajos, pero también repleta de amor. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana atravesaban suavemente las hojas del jardín, toda la granja parecía aún adormecida. Sin embargo, en otro lugar, en el amplio salón de esa casa, el ambiente era completamente diferente. La ex-suegra de Tuna, una mujer que ha pasado por muchas dificultades, estaba sentada inmóvil en una vieja silla de madera. La luz amarilla suave iluminaba su rostro, pero no lograba calentar la profunda frialdad en sus ojos. Esos ojos profundos y severos reflejaban un odio que parecía imposible de suavizar. En ese momento, ella parecía perdida en pensamientos interminables. La imagen de Henry, su único nieto, y también el último lazo de su familia, aparecía una y otra vez en su mente. Se preguntaba, ¿está siendo educado correctamente el niño? ¿Está viviendo en una casa de verdad? ¿O todo está nublado por la debilidad y el egoísmo de Tuna? Cada pregunta hacía que su corazón se llenara de ansiedad, y finalmente toda su ira se dirigió hacia una sola persona: Tuna. Para ella, Tuna era la culpable de haber llevado a su hijo hasta el límite, destruyendo a su familia, y ahora permitiéndole vivir tranquilamente con su nieto en la granja. Un profundo suspiro salió de sus labios, pero su mirada se endureció de inmediato. Se dijo a sí misma: «No, esto no puede seguir así. Henry debe regresar conmigo. Henry debe crecer bajo la protección de nuestra familia. ¿Y tú? Tú tendrás que pagar por todo lo que has hecho». Sus manos delgadas se apretaron en puños. Los pensamientos en su mente comenzaron a tomar forma lentamente. Primero probaría un enfoque suave, cariñoso. Iría a la granja, usaría los lazos de sangre y afecto para convencer a Tuna de que le entregara a Henry. Sería amable y cuidadosa. Diría que todo era por el bien del niño. Pero si Tuna seguía negándose, ella ya tenía un plan más firme. Con solo un movimiento enviaría a alguien a secuestrar a Henry justo frente a Tuna. En ese momento, aunque Tuna llorara, suplicara o se encolerizara, ya sería demasiado tarde. Ese pensamiento cruel la hizo sonreír fríamente. En la habitación silenciosa, esa sonrisa era como una sentencia para Tuna. El tiempo pasaba lentamente. Afuera, los pájaros cantaban anunciando un nuevo y tranquilo día. Pero dentro de la casa, eso era solo el inicio de un plan oscuro. Ella se quedó allí mucho rato inmóvil como una estatua, hasta que una mirada decidida brilló en sus ojos. Ya no podía retrasarlo más. Se levantó, sus pasos firmes resonaron sobre el suelo de madera. El abrigo negro cubría su figura delgada, pero su mirada era tan fría que cualquier persona se estremecería al verla. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire fresco de la mañana entró levantando el dobladillo de su abrigo, haciéndola parecer una sombra que salía de la casa, llevando consigo un plan impredecible. Su destino no era otro que la granja de Tuna. Para ella, ese lugar no solo era la casa de la mujer que odiaba, sino también el lugar donde se encontraba su nieto. Con cada paso que daba, su determinación por su plan se hacía más firme. Ya fuera por dulzura o por la fuerza, Henry tenía que regresar con ella.
y desde este momento Tuna nunca tendría paz. El cielo estaba despejado, una suave brisa pasaba haciendo que la granja pareciera sumida en una tranquilidad extraña. El camino de tierra que conducía a la puerta aún tenía algo de rocío tan silencioso que se podía escuchar claramente cada paso que se acercaba. Era la exsuegra de Tuna. Se detuvo justo antes de la gran puerta. Entrecerró los ojos observando el portón con una mirada fría. La puerta estaba silenciosa sin una sola persona a la vista. No se escuchaban risas de niños ni se veía a Tuna. Una expresión de sorpresa apareció brevemente en su rostro. Intentó mover un poco la puerta, pero la cerradura no se movió. El silencio que la rodeaba hizo que su corazón se sintiera inquieto. Un pensamiento cruzó por su mente. Claro, tú. Naya se había dado cuenta de algo. Ella había descubierto su plan y había llevado a Henry a esconderse. Ese pensamiento fue como una daga afilada clavándose en su mente. Una serie de posibilidades pasaron por su cabeza dejándola intranquila. Recordó la mirada de Tuna en los encuentros anteriores, firme, pero siempre alerta. ¿Sería Tuna siempre tan cautelosa? La exsuegra de Tuna caminó en silencio por el jardín desierto y se sentó en la vieja mesa de bambú en una esquina del jardín. La mesa desgastada con arañazos que contaban historias de años de testigo de todo lo que había sucedido en esa casa. Puso sus manos delgadas sobre la superficie fría sin querer, pero los recuerdos antiguos empezaron a inundarla, recuerdos de su hijo perdido desde los años de la ruptura familiar, todo ligado al nombre de Tuna. Su mirada se volvió afilada como un cuchillo cortante. El odio dentro de ella se encendió con más fuerza que nunca. Pensó, si Tuna realmente se ha escapado, no la perdonaré. Buscaré en todos los rincones del mundo para encontrar a Henry, y si el niño está cerca, no escapará de la trampa que he tendido para él. Una suave brisa pasó trayendo consigo el aroma de flores silvestres. El silencio permaneció. Cada segundo que pasaba hacía que la espera se volviera más opresiva. La exsuegra de Tuna permaneció inmóvil, pequeña, pero su mirada ardía como una llama contenida. No tenía prisa. Decidió esperar. Esperar a que la puerta se abriera, esperar a que madre e hijo regresaran, y en ese momento tendría la oportunidad de ejecutar su plan. Justo en ese momento, el aire quieto de la granja se convirtió en una cortina que ocultaba el peligro que se acercaba lentamente. Un enfrentamiento silencioso estaba a punto de comenzar. Pasos suaves resonaron en la entrada rompiendo el silencio de la mañana. La exsuegra de Tuna levantó la cabeza, su mirada brillando con frialdad. Permaneció quieta, sus manos apretadas sobre la mesa de bambú, como una bestia cazadora, esperando que su presa cayera en la trampa. El coche se detuvo lentamente frente a la puerta. La puerta se abrió. Tuna bajó su rostro suave pero algo cansado por el viaje temprano. En sus brazos Henry seguía dormido, su rostro inocente e inconsciente de la tormenta que se avecinaba. Tan pronto como su mirada se encontró con la imagen de la mujer sentada en el jardín, Tuna se detuvo. Una sensación de inquietud la envolvió como una ola, pero rápidamente recobró la calma. Respira hondo, abrazó a Henry con más fuerza y comenzó a avanzar lentamente. «¡Has vuelto!», dijo la voz profunda de la exsuegra con un tono frío como un cuchillo cortando el silencio. Tuna asintió ligeramente tratando de mantener la voz tranquila. Solo salí a dar un paseo con Henry. La mirada de la exsuegra se posó en el rostro del niño dormido. Por un momento su expresión pareció suavizarse, pero solo por un instante. Inmediatamente la frialdad regresó. Habló lentamente, cada palabra cayendo como un martillo. Henry es igualito a mi hijo. Cada vez que lo miro me acuerdo de él. Y todo es culpa tuya, Tuna.
El corazón de Tuna se apretó. Abrazó más fuerte a Henry, pero antes de poder responder, una sonrisa fría apareció en los labios de la mujer. Su voz sonó burlona. ¿Crees que podrás protegerlo siempre? Eres débil e inútil. No puedes ofrecerle un futuro. Henry pertenece a mi familia. Yo lo criaré y lo educaré. Y tú solo traes desgracia. El ambiente se volvió tenso, casi insoportable. Tuna dio un paso atrás, abrazando más a Henry contra su pecho. Su mirada, aunque tembló un momento, brilló con determinación. No dejaré que nadie me arrebate a Henry de mis brazos. Hagan lo que hagan, protegeré a mi hijo. Sus miradas se cruzaron como dos espadas afiladas en el tranquilo jardín. Un lado era el amor de una madre, el otro el odio acumulado. La ex-suegra se levantó. Cada uno de sus pasos resonó fuerte y amenazante sobre el suelo. Se detuvo justo frente a Tuna, su mirada fija, su voz grave pero llena de poder. ¿Crees que puedes detenerme? Eres muy ingenua. Henry es sangre de mi sangre. Si no me lo entregas, no me culpes por actuar con crueldad. Tuna abrazó a Henry con más fuerza, su corazón latiendo fuerte, pero su mirada ardía como una llama. Dijo cada palabra claramente. Henry es mi hijo. Prefiero sacrificar mi vida antes que perderlo. Su mirada brillaba intensamente y sus labios formaron una sonrisa fría. Ella se levantó de repente, dando unos pasos rápidos como una bestia cazadora que acaba de detectar a su presa atrapada en la trampa. Pero en ese momento, una figura alta apareció de repente bajando del asiento del pasajero. Alex se plantó frente a Tuna, y Henry con la mirada fría clavada en la ex-suegra de Tuna. El ambiente se volvió denso y tenso. Tuna abrazó más fuerte a Henry, su corazón latiendo con fuerza. Alex se inclinó ligeramente hacia atrás, levantando una mano en señal de protección, mientras con la otra apretaba un puño listo para actuar. La ex-suegra de Tuna entrecerró los ojos, su voz calculadora. «Estás tratando de detenerme. Solo quiero recuperar a mi nieto». Alex sonrió fríamente, su mirada tan dura como el acero. «No tienes ese derecho. Henry le pertenece a su madre. No dejaré que nadie haga daño a Tuna, ni a su hijo, ni siquiera tú». El aire parecía desgarrado en dos por las fuerzas opuestas. De un lado la frialdad calculadora, del otro la protección inquebrantable. Tuna permaneció inmóvil, su mirada brillando, una mezcla de preocupación y una emoción intensa que hervía por dentro. En ese momento el verdadero enfrentamiento había comenzado y un solo paso en falso podría... Chúc các bạn may mắn. Uzi nói giọng nhẹ nhàng. Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nơi này thật tốt. Khi cặp vợ chồng trẻ ra về, Uzi đứng lặng ở cửa, nhìn họ theo, cảm giác như mọi thứ dần xa vời. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà này? Nhưng giờ đây, ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa, và cậu phải tiếp tục bước đi vì công ty, vì tương lai của mình. Cảnh kết thúc với Uzi đến lặng im, chỉ còn lại cậu và bóng ngôi nhà đang dần trở nên trong ánh chiều tà. Liệu quyết định này có phải sự đánh đổi cần thiết để cứu vãn tất cả, hay đây chỉ là bước ngoặt đau đớn đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy kịch tính này.